Buenas noches, queridos jóvenes y adolescentes. Estamos todos aquí en la presencia del Señor. Nosotros sabemos una cosa. Dentro del encargo que el Señor nos dio, Él desea encontrarnos en esta conferencia y hacer de que tú tengas una fuerte experiencia con Él. Él desea que en esta conferencia tú lo encuentres de tal modo que eso va a marcar el resto de tu vida. Cuando nosotros hablamos de nuestro Señor, nosotros estamos hablando del Señor que nos ama, del Señor que viene hasta nosotros. Muchas veces no sabemos cómo avanzar, no sabemos en qué dirección ir, en qué dirección tomar, mas nosotros sabemos una cosa, y es que el Señor nos quiere. A mí me gustaría hablar un poco sobre cuando el Señor Jesús estuvo en la tierra. De acuerdo con los registros en el Evangelio de Juan, las personas que tuvieron experiencias con Él, experiencias marcantes, experiencias que fueron registradas en la Biblia para su conocimiento y mi conocimiento. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, nos muestra la situación en una fiesta, un matrimonio, a la cual el Señor fue invitado y el vino se acabó. Nosotros sabemos el significado espiritual de ese hecho. Cuando la alegría se acaba, la alegría de este mundo, y era una fiesta de matrimonio. Y cuando el vino se acabó, aquellos que organizaron la fiesta sabían de eso. Sabían que no había cómo llevar adelante eso. Mas, alabado sea el Señor fue invitado a aquella fiesta. Y ahí le dijeron al Señor. Y el Señor transformó el agua en vino. Y un vino mucho mejor que el que había antes. Esta es una lección para nosotros. Muchas veces estamos satisfechos con el disfrute y la alegría que tenemos en este mundo. Y es porque no conocemos la alegría que el Señor puede darnos. Si nosotros experimentamos la alegría y la esperanza que el Señor puede darnos, nosotros veremos que esa alegría es mucho mayor, que ese disfrute es mucho mayor. Porque es algo para vida eterna. La alegría de este mundo pasa, acaba, mas cuando tenemos al Señor, tenemos el vino que nos sacia. Las personas participaron de la fiesta y no sabían nada. Ellos disfrutaron, mas el Señor estaba allí. En el Evangelio de Juan también se nos muestra con respecto a Nicodemo, alguien que buscaba conocer más de Dios, que veía en el Señor a alguien que venía de Dios y fue a buscar al Señor. Y lo que el Señor habló para él fue algo que influenció nuestras vidas. El Señor le dijo a él, tú necesitas nacer de nuevo. Entonces podemos ver en aquella primera experiencia lo que el Señor quiere hablar con nosotros, y eso es, tú necesitas experimentar mi vino. Y en esa segunda experiencia, el Señor dice, tú necesitas nacer de nuevo. Nosotros sabemos que en la vida del Señor en esta tierra, Él encontró muchas personas y cambió sus vidas, mas Él desea por eso en esta conferencia encontrarte a ti y cambiar tu vida. Tenemos el caso de aquella mujer samaritana, una mujer pecadora,
sedienta, buscó saciar su sed en las cosas de este mundo y no consiguió. Ella vivía una vida sin esperanza, mas el Señor vino a encontrarla. Ella no esperaba eso. Un día fue a buscar agua y el Señor estaba esperándola. Y le dijo a ella que el agua que Él tenía para dar era un agua que iba a hacer de que ella nunca más tuviera sed. Tú hoy estás aquí. Tal vez tú viniste solamente para una conferencia más. Mas yo quiero decirte de que el Señor está aquí esperándote. Quiere conversar contigo. Y esta conversación va a cambiar tu vida. Nosotros tenemos también al oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo y estaba presto a morir, ya cerca y a morir. Y él vino a buscar a Jesús, porque sabía que el Señor era la última y única esperanza que él tenía para no perder a su hijo. Era lo que él más amaba, lo que él tenía más de precioso, lo más precioso que él tenía. Y él fue a buscar al Señor, lo encontró y le pidió de que él curase a su hijo. Y el Señor lo curó. Mas tal vez tú estás ahí también a punto de perder algo muy precioso e importante para ti. La cuestión es, ¿tú vas a quedarte simplemente esperando o vas a buscar al Señor? En esta conferencia es tu oportunidad de buscar al Señor. Tenemos también la historia de aquel hombre paralítico, esperando tanto para ser curado. Él ya no tenía más esperanza. Mas de repente la Biblia registra que el Señor vino. El Señor fue hasta él y le preguntó a él si él quería ser curado. ¿Tú sabes qué es eso? ¿Tú sabes de tu verdadera condición? En esta conferencia, el Señor quiere acercarse a ti y preguntarte, ¿tú quieres ser curado? También tenemos ese caso de la multitud que fue a buscar al Señor. Querían oírlo y ya era tarde y ellos estaban con hambre. Y la Biblia registra cómo el Señor se preocupó con ellos. Y el Señor vino a alimentarlos. Él alimentó una multitud. Tal vez tú tengas hambre. Y la Biblia muestra que el Señor quiere satisfacer tu hambre. Nosotros tenemos el caso de la mujer que fue encontrada, hallada en flagrante adulterio. Estaba ahí condenada directamente a la muerte. Y la trajeron al Señor. Y el Señor no la condenó. El Señor la salvó. ¿Tú no tienes las ganas de encontrar al Señor así? Todas esas personas tuvieron sus vidas siendo transformadas, tuvieron experiencias marcantes. Y el caso también de aquel ciego. Él no esperaba de que el Señor un día se acercase a él y lo curase. Después de que él fue curado, él fue alguien que dio testimonio. Mira, él dijo, yo no sé de nada, más yo sé una cosa, yo era ciego y ahora yo veo. ¿Tú no quieres tener una experiencia así?
Hay muchas cosas que tú no estás viendo. El hecho de tú no ver no significa de que no existe. Hay muchas cosas que existen y son reales, que es precioso, y tú no consigues verlo, porque estás ciego. Tal vez tú consigas ver las cosas de este mundo y creas que es lo máximo, mas el Señor tiene algo mucho mejor. Tú puedes decir, no veo, mas es el momento de que tú pidas al Señor que te cure de la ceguera y al final seas alguien que da testimonio también. Yo no sé nada, solamente sé de una cosa, yo era ciego y ahora veo. Tenemos el caso de Lázaro también, que quedó enfermo y murió. ¿Fue el fin? No, no fue. ¿Por qué? Porque el Señor fue hasta él y lo resucitó. Entonces, tenemos una pregunta en este momento. Tú puedes ver, la Biblia registra tantas situaciones. ¿En cuál de esas situaciones tú estás? ¿Cuál de esas situaciones? El Señor quiere tener un encuentro contigo. La cuestión es, ¿tú quieres o no quieres encontrarte con el Señor? Tú puedes ver aquí solamente y participar. Puedes venir aquí y solo participar. Puedes venir aquí y decir, yo quiero encontrar a ese Señor. Mas yo no quiero encontrar de una manera simplemente objetiva y superficial. Yo no quiero solamente encontrar al Señor como alguien, miren, que dice así, yo vi al Señor pasar frente a mí. Yo quiero que tú tengas un encuentro con el Señor de tal forma de que tú digas, yo encontré al Señor, yo conversé con Él. Ver al Señor pasar no es provechoso. ¿Con qué corazón estamos aquí en este momento? Yo quiero citar otro ejemplo en la Biblia para que nosotros podamos ser iluminados. Lucas 19, la historia de Zaqueo. A partir del versículo 1 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Entonces, el Señor iba a atravesar la ciudad. Versículo 2. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico. Publicano es un cobrador de impuestos, considerado siempre pecador. Es el mayor de los pecadores. Y rico. Él era rico, tenía muchas cosas en esta tierra, mas él era el mayor de los pecadores. Era un gran pecador. ¿De qué sirve de que usted tenga muchas cosas en esta tierra? Todo lo que quiero lo tengo. Mas si eres un pecador y no resuelves ese problema. Versículo 3 dice, procuraba ver quién era Jesús. Él procuraba ver quién era Jesús. Él había oído hablar. Él sabía que era un pecador. Él dijo, yo quiero ver quién es Jesús. Miren ese corazón. Espero de que en esta noche tú tengas ese corazón. Durante toda la conferencia, tú tengas ese corazón. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Él era muy bajo de estatura. Él era bajito. Él quería ver a Jesús, mas había mucha gente. Él quería ver al Señor pasar, mas si no había nadie frente a él, él podía ver, mas él sabía una cosa. Con todo este montón de gente frente a mí, él dijo, todos querían ver a Jesús pasar. Tal vez tú viniste a esta conferencia solo para ver a Jesús pasar.
Mas ele era baixinho. Mas él era bajito. E ele desistiu? Não. ¿Y él desistió? Versículo 4. No, no lo hizo. Versículo 4. Subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Jesus vai passar por aqui. Ele diz, Y le habían dicho, Jesús va a pasar por aquí. Entonces él dijo, si va a pasar por aquí, yo tengo que ver. Yo no sé qué voy a hacer. Voy a subir a un árbol. Sí, voy a subir a un árbol. Y voy a subir ahí. Y él subió y se quedó esperando para ver a Jesús pasar. Você está conformado com o fato de você ser baixinho e não conseguir. ¿Tú estás conformado con la situación de ser bajito y no ver? ¿O tú vas a subir al árbol? Você vê esse coração? ¿Tú ves ese corazón? Versículo 5. Olha só. Isso Versículo 5, miren esto es maravilloso. aconteceu algo que ele não esperava. Cuando llegó Jesús a aquel lugar, sucedió algo inesperado, miren. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, Jesús sabía, Tem alguém, hay alguien que me busca, tem alguém hay alguien me vê, quer me ver. que quiere verme de verdad. Ele não esperava. Ele esperava simplesmente que Jesus iria passar e ele ia dizer assim, pelo menos Él esperaba, Zaqueo diciendo ahí en el árbol, diciendo, por lo menos quiero verlo y porque ele sabia. eso Ele solamente ya bastará. Mas Jesús, cuando pasó por ahí, vio y dijo, hay algo aquí, Él quiere algo, Él tiene sed. Y miren, mirando hacia arriba, para cima. le vio. Miren, Él miró hacia arriba. Ele olhou para o Zaqueu. Él miró a Zaqueo. Nossa esperança é que Nuestra esperanza o Senhor Jesus, es que el Señor Jesús, conferência, al pasar en esta conferencia, ele olhe para você. Él te mire a ti. Você está lá em cima da árvore. Tú estás ahí encima del árbol Olha para você. y Él te mira a ti, Fitos em você. con los ojos fijos en ti. E ele diz, Zaqueu, Y Él dice, desce depressa. Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Eu sei que Zaqueo, você subiu, yo sé que tú subiste solo para verme, eu quero falar para você. Eu quero ir. mas yo quiero decirte, yo voy a ir a tu casa. Eu quero ter Yo quiero com você. tener un encuentro contigo. Eu quero mudar a sua vida. Yo quiero cambiar tu vida. Ele, versículo 6, ele desceu a toda pressa. Versículo 6 dice, Recebeu com alegria. entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Todos que viram isto murmuravam, Versículo 7. dizendo que ele se hospedara Al ver esto, com todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. A nadie le interesaba. Zaqueo, a nadie. Todos miraban a él solamente. Él es un pecador. ¿Qué está haciendo él aquí? ¿Entendieron? O que ele está fazendo aqui? ¿Qué está haciendo él aquí? Talvez Tal vez você sinta tú o mais sientas miserável dos homens. el más miserable de los hombres. Tú te sientas así. Talvez o inimigo Tal vez el enemigo tenha colocado no seu coração. ha colocado en tu corazón, ¿qué estás haciendo aquí? Esto es para personas que buscan al Señor, no es para ti esto. Esta conferencia no es para ti. Así como esas personas murmuraban. Olha só, ele desceu a toda pressa, o recebeu com alegria. Y dice ahí, entonces Zaqueo puesto en pie, miren el versículo 8, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, dijo al Señor, he aquí, resolvo dar aos Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. 4 vezes mais. Ele era um publicano, um cobrador de impostos. Él era un publicano, un cobrador de impuestos. Todos saben que el cobrador de impuestos en aquella época, Ele Él chantageava as pessoas, né? chantajeaba a las personas, Soborno, recibía sobornos, prejudicava as pessoas e ele disse para o Senhor o seguinte: perjudicaba a las personas, y él le dice al Señor lo a riqueza siguiente, dele toda la riqueza de él, veio de roubar das pessoas. Ele lo que no era de él, sino venía de robar a las personas. Él dice, la mitad de mis bienes doy a los pobres. e se em alguma coisa Y si en algo he defraudado a alguno, 4 vezes
se lo devuelvo cuadruplicado. ¿Tú sabes qué significa eso? En aquel día, él podrá decir, él no quería nada más de lo que tenía. Él dio todo lo que tenía y más, y solo porque quería ser salvo. Y versículo 9. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Querido joven, querido adolescente, tú tienes ese corazón de Zaqueo. Si tú tienes ese corazón, la salvación va a llegar hasta ti. Y tú no vas a querer más las riquezas de este mundo. Solo vas a querer al Señor. En el encuentro con Él, tu vida va a cambiar. Mas tú sabes que el Señor no quiere solamente tener un encuentro con nosotros. Él quiere que nosotros lo sigamos por toda nuestra vida. Existe una porción en la Biblia que nos habla de lo que Dios desea para nosotros. 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice lo siguiente: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Aquí muestra el corazón de Dios y lo que Dios desea en nuestras vidas. Primer punto aquí, Él desea de que todos los hombres sean salvos. ¿Quién es salvo aquí? Levante la mano. Alabado sea el Señor. Mas lo que Dios desea no es solamente que tú seas salvo. Segundo punto. Y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Quién aquí llegó al conocimiento pleno de la verdad? Levante la mano. ¿Tú ves la diferencia? Yo fui salvo. Mas lo que Dios quiere para ti es solamente tu salvación. Hay algo muy importante y es que tú llegues al pleno conocimiento de la verdad. ¿Quién está buscando llegar al pleno conocimiento de la verdad? Levante la mano. Más de verdad. ¿Quién está buscando? O tú estás allí, no, yo ya soy salvo, estoy satisfecho. Dios tiene una bendición completa para nosotros. ¿Cómo podemos quedar satisfechos con solamente la mitad? El Señor quiere hacer una pregunta en esta oportunidad. ¿Por qué tú no quieres llegar al pleno conocimiento de la verdad? Señor, sabes, no digo que no quiero más. ¿Qué estás diciendo entonces? ¿Qué estás haciendo para llegar al pleno conocimiento de la verdad si no es así? ¿No estás haciendo nada? Entonces, falta. ¿Tú quieres llegar al pleno conocimiento de la verdad? Vamos a ver Juan capítulo 8. El versículo 30. Dice así: hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Alabado sea el Señor. Muchos creyeron en él. 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. El Señor habló ahora para los que habían creído. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. No dice, ya creyeron, ya está todo completo, pueden irse. No, Él les dice, miren, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneceréis
permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Eso quiere decir, ustedes tienen que habitar en mi palabra. Si ustedes habitan en mi palabra, ustedes van a ser verdaderamente mis discípulos. Aquellos que me siguen. Y ahí el versículo 32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es permanecer, permaneciendo en la palabra, siguiendo al Señor. Es que nosotros vamos a conocer la verdad. Y el resultado de conocer la verdad es que nosotros seremos liberados. ¿Necesitamos o no de liberación? De libertación, de libertad. Yo tengo mucha comunión con los jóvenes y muchos jóvenes vienen a pedir ayuda. ¿Y pedir ayuda para qué? Porque se sienten presos. Tantas cosas que los apresan. Mas ¿por qué hay tantas cosas que los apresan? Porque no están permaneciendo en la palabra para conocer la verdad. Y la promesa del Señor es, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es por su amor a la palabra de Dios que tú conocerás la verdad. Tocar la realidad. Y es eso que esperamos que cada joven y adolescente experimente. El Señor no desea simplemente solamente cambiar una situación. Él quiere darnos su propia persona. Miren, Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús se aproximó a ellos diciendo, toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en toda la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. En esta porción de la palabra, nosotros podemos ver, identificar esos dos aspectos. Cuando dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí el asunto del bautismo muestra a aquellos que creyeron en el Señor y fueron salvos. Mas el Señor no quiere solamente salvarnos. Él desea de que nosotros seamos sus discípulos. Discípulo significa vivir con el Señor, aprender con el Señor, andar con el Señor. Y aquí dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Necesitamos aprender. Nosotros somos salvos, más aún hay mucho que aprender. Siguiendo al Señor, disfrutando del Señor, recibiendo del Señor. Y el Señor dice, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Apocalipsis 14, versículo 3. Dice, y cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico, sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Aquí tenemos 144,000 que son vencedores. Y ellos cantaban un cántico. Y nadie podía aprender ese cántico, sino esos 144,000. ¿Por qué? Porque ese cántico no se aprende decorando, escribiendo, memorizando, no, sino viviendo. Ese cántico viene de la experiencia con el Señor, por el hecho de vivir con el Señor. Tú vives con el Señor y tú alabas al Señor por cada experiencia, por cada situación. Tú dices, enséñame, enséñame, mas no hay cómo enseñar. Tú tienes que experimentar y vivir. Si tú experimentas y vives, tú también vas a poder cantar.
Y aquí dice, en la segunda mitad del versículo 4 dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos son los que siguen al Señor. Ellos son discípulos del Señor. Donde el Señor va, ellos van. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 3. Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. ¿Cómo tú llamas al Señor? ¿Solamente es tu Salvador? Él es tu Maestro. Tú sabes lo que significa llamar al Señor como Maestro. Y el Señor decirte también, confesar, yo soy tu Maestro. Eso es de alguien que quiere aprender con el Señor. Yo quiero aprender con el Señor. Él es mi Maestro. Él es mi profesor. Él es quien me enseña. Él es Maestro y yo discípulo. Mas Él no es solamente mi Maestro, sino Él es mi Señor. Porque yo pertenezco a Él. ¿Cómo tú llamas a Jesús? ¿Solo lo llamas de Salvador? Y el Señor decirte, yo soy tu Maestro, cuando tú le llames de Maestro. ¿Por qué me llamas Maestro? Tú has aprendido algo conmigo. Tú aprendes con tantas cosas de este mundo. ¿Cuándo tuviste corazón de aprender conmigo? Y tú le dices, Señor, mas Él te dice, yo soy tu Señor. ¿Cuándo tú me obedeciste a mí para que sea tu Señor? ¿Cuándo tomaste en cuenta mis palabras? ¿Cuándo fue de que tú comenzaste a obedecer mis órdenes? Amados jóvenes y adolescentes, ¿entienden lo que quiero decirles? Necesitan tener un encuentro con ese Señor y Él ser su Maestro y Señor. ¿Cómo es su corazón? ¿Tú vas a ver a Jesús pasar o vas a subir al árbol? El Señor conoce tu corazón. Siempre tenemos tiempo para arrepentirnos y decir, Señor, cambia mi corazón. Amén. Mateo capítulo 10, versículo 1. Solo voy a leer la primera parte. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos y muchas cosas que menciona aquí más. Marcos 13, vamos a ver. Marcos 13, versículo 13. Marcos capítulo 3, versículo 13. Después subió al monte y llamó a sí a los que Él quiso y vinieron a Él. El Señor está llamando. Lucas capítulo 6, versículos 12 y 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Él llamó así y Él quiere que nosotros estemos con Él. Él llama. Eso hace un discípulo del Señor. Estar con Él. Ahora vamos a ver algunas experiencias que están en el Evangelio de Juan capítulo 1 sobre el Señor llamar a los discípulos. Juan 1, 29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 35. Y el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por ahí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Tenemos 2 registros aquí. El versículo 29 dice que Juan vio a Jesús. Y en el versículo 35
nosotros podemos ver que en ese versículo 29, los dos discípulos estaban con él también, porque el versículo 35 dice, el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos. Quiere decir de que hubo una primera vez y hubo una segunda vez. Aquellos 2 discípulos, ellos oyeron 2 afirmaciones al respecto del Señor. Y dice así, primera afirmación, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se refería al Señor Jesús. Y era la obra del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús hace. Solo que al segundo día, ¿qué sucedió? Y mirando a Jesús que andaba por allí, Él hace una segunda declaración. He aquí el Cordero de Dios. Ese énfasis es sobre lo que Jesús es. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es lo que Jesús hace. Y he aquí el Cordero de Dios solamente es con respecto a lo que el Señor es. Y después de que dio ese testimonio a esos 2 discípulos, versículo 37, y oyeron hablar los 2 discípulos y siguieron a Jesús. Y miren, ellos dijeron, si ese es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, yo quiero seguirlo. ¿Es así que sigues a Jesús? Yo quiero seguirlo. Nadie me obliga a seguirlo. Yo quiero seguirlo. Amén. Versículo 38. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? ¿Qué están buscando? ¿Qué buscan? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Eso quiere decir, ¿dónde moras? ¿Dónde vives? ¿Dónde te quedas? Y le preguntaron, ¿dónde vivía el Señor? ¿Por qué preguntaron eso? Porque él tenía el deseo de ir donde Jesús vivía. Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba. Y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10ª. Y ese tiempo que ellos permanecieron con el Señor, sucedió algo. Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los 2 que había oído a Juan y habían seguido a Jesús. 41. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú puedes ver, Andrés vio a Jesús, conoció al Señor, y el sentimiento de él era, yo tengo que hablar esto a mi hermano. Y él fue a buscar a su hermano, a Simón Pedro, a su hermano, y le dijo así, hemos encontrado, hemos hallado. Esa palabra, hallado, encontrado, ellos estaban buscando, significa que ellos estaban buscando algo. Ellos, por eso dicen ahí, por eso hemos hallado. Que nosotros en esta conferencia podamos decir, hallamos, hemos hallado. Ese fue el encuentro, mas faltaba aún una experiencia para ellos, que era la experiencia del llamamiento. Ahí podemos ver en Mateo capítulo 4, versículos 18 al 22. Caminando junto al mar de Galilea, lanzaron redes al mar y les dijo, venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Entonces dejaron inmediatamente y los siguieron. Y pasaron adelante y vieron 2 que eran el hijo de Zebedeo,
Y entonces, en el mismo instante, dejando el barco, fueron al encuentro con Jesús. Tuvieron ese encuentro. Mas estaba faltando un llamamiento. Ahí, cuando el Señor les encontró a ellos, el Señor hizo el llamamiento, diciendo, venid en pos de mí, y yo los haré pescadores de hombres. Significa, síganme y yo les voy a cambiar la vida. Yo voy a cambiar la función de ustedes. Maravilloso. Versículo 20 dice, y ellos dejaron inmediatamente las redes. ¿Quién resiste un llamamiento del Señor? Y ahí vio a dos hermanos, Santiago y Juan. Estaban armando las redes. Y entonces ellos, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Quién recibe el llamamiento del Señor? Dejan todo y comienzan a seguir al Señor. Vamos a ver, Evangelio de Juan, capítulo 1. Muestra el encuentro que él tuvo con Andrés y el otro. Y muestran ahí, en Juan, se narra con detalles ese evento. Entonces, el Señor apareció. Juan, capítulo 1, volviendo a Juan, capítulo 1. El versículo 43 dice, el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Pueden ver esto aquí. El Señor andando encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Versículo 44. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Versículo 45. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Miren eso. El Señor había llamado a Felipe y Felipe fue a seguir al Señor. Simplemente con un llamamiento. Y Felipe ahí encontró a Natanael, que era un conocido de él, y le dijo, hemos hallado. Y entonces Natanael le preguntó, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ahora yo quiero hablar algo con respecto a nuestro encuentro con el Señor y nuestro llamamiento. Andrés y Juan buscaban al Señor y lo encontraron, ¿verdad? Y ahí Pedro fue traído, porque Andrés habló a su hermano. Tú puedes ver el Señor revelándose a aquellos que lo buscan. Mas Felipe, él estaba buscando. No, el Señor fue hasta él y lo llamó. Puede ser que tú estés buscando y el Señor quiere aparecerse a ti. Puede que tú no estés buscando, mas en esta oportunidad el Señor quiere hallarte a ti. Tú no me estás buscando, mas yo te estoy buscando a ti, dice el Señor hoy. Entonces el Señor quiere aquellos que lo buscan y aquellos que no lo buscan también los quiere. En alguno de esos dos tú estás incluido. La cuestión es, ¿tú quieres o no quieres ese encuentro con el Señor? A mí me gustaría leer junto con ustedes esa cuestión de buscar y encontrar. Lo que está en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Vamos a ver aquí cuando él comienza
hablar sobre la historia de los dos discípulos. de João passaram a seguir o Senhor porque Comenzaron a seguir al Señor o João Batista tinha dito. porque Juan Bautista había dicho, Seguinte pergunta: o que que você busca? Que buscais? ¿qué ustedes buscan? Les dice el Señor. Buscar. Ahí hay buscar. Ok. Ok, Então, olha só. Versículo entonces, 41. versículo 41. Ele achou. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Olha aqui. Buscar. Miren aquí, buscar Achar. y hallar. Versículo 42. E o levou Versículo a 42. levar. Y le trajo a Jesús, llevar a Jesús. Agora, Ahora, versículo 43. No dia imediato resolveu Jesus versículo 43. Galileia. Y el día siguiente quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Buscar. Y aquí hallar, buscar, encontrar. Versículo 45. Versículo Ele 45. encontrou a Natanael Felipe halló a e Natanael disse para ele: y le dijo, "Achamos." hemos hallado. Você está vendo? Nesse Tú puedes evangelho ver de esto João, en este Evangelio de Juan, capítulo 1. capítulo 1. Achar, Hay buscar, encontrar, hallar, encontrar, chamar, seguir. llamar, seguir. Você entende o coração do Senhor? ¿Entiendes el corazón del Señor? Agora, Ahora, Isaías 65, versículo 1. Isaías 65, versículo 1. Fui buscado pelos que não perguntavam. Fui buscado por los que no preguntaban por mí. Achado por Fui aqueles hallado que não- por los que no me buscaban. Isso é uma palavra para aqueles Esa es una palabra para aquellos que não perguntam pelo que no preguntan por el Señor buscam o Senhor. y no buscan al Señor, Quando o Senhor quer se más cuando el revelar, Señor essa é a quiere ideia. revelarse. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Sucede esto que dice aquí. Fui buscado por los que no preguntaban por mí y fui hallado por los que no me buscaban. Não se chamava pelo meu nome. Dije a gente que no invocaba mi nombre, heme aquí, Aqui, eis, heme aquí. nessa conferência, o Senhor En esta vai conferencia, dizer, el Señor va a hablar para ti. Heme aquí, eis-me aqui. heme aquí. Eu estou aqui. Yo estoy aquí. Agora tem um outro lado. Ahora hay Versículo otro lado. 2, Versículo 2 65. dice, Estendi as mãos extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Versículo 3. Versículo 3. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. A qual povo nós queremos pertencer? ¿A qué pueblo queremos pertenecer? Al pueblo que resiste al Señor, que es rebelde, que no quiere. Sabe de uma coisa? ¿Saben una cosa? Nenhuma pessoa Ninguna persona que diz para o Senhor, que dice al Señor, Señor, cúrame. nenhuma pessoa assim, Ninguna persona agora você pode ver na Bíblia. E eu que dijo así fue estas várias rechazada, enviada lejos. No, estas y varias experiencias que vemos en el Evangelio de Juan, en la Biblia, que vemos desde el inicio de nuestra comunión, estas historias se repitieron desses dois a lo largo anos de estos 2000 años e chegou a nossa vez. y llegó nuestro momento, nuestra oportunidad. Chegou a sua vez. Llegó tu momento, tu oportunidad. Você deve dizer, Senhor, eu não quero ler simplesmente a história do encontro de tantas pessoas com você que está na Bíblia, ou Tú ler puedes histórias decir, ao longo leer la historia a lo largo de toda la historia de la iglesia, personas que encontraron al Señor, leer esa historia. Señor, yo no quiero solo leer, yo quiero de que mi historia de mi encuentro contigo sea registrada en los cielos. O Senhor deseja que você El Señor desea de que tú seas su discípulo, que você o siga. que tú lo sigas. E ainda mais, Y aún más,
Tem gente que nem esperava, Hay gente que ni esperaba, nada, que no estaba buscando nada, daquele paralítico. como el caso de aquel paralítico. El Evangelio de Juan capítulo 5, versículo 6 dice, Vendo deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: viendo que estaba acostado ahí, le preguntó, ¿quieres ser curado? talvez você esteja indiferente já há Tal vez tantos anos, mas tú estás muy indiferente a través de los años, mas en esta conferencia el Señor quiere preguntarte, curado ou não. ¿quieres ser curado o no? Ele não tinha pedido ajuda para Jesus. Jesus veio até ele e disse: você quer ou não quer ser curado? Jesús. Miren, tú no vas a pedir ayuda a Jesús, mas Él viene a ti y te pregunta, ¿quieres ser curado? E nós podemos ver pelo registro dos evangelhos Y podemos ver por el registro de los evangelios, de muitas maneiras. hay muchas personas que de muchas maneras fueron liberadas así. Una cosa es cierta, Ele está nos buscando. Él está buscándonos. Amém? E ele quer dizer para nós: siga-me. Y Él por eso le quiere decirnos, sígueme. Quero falar sobre Y para concluir, yo quiero hablar sobre el registro en la Biblia, que era publicano, que era pecador. sobre el publicano que era un pecador. Mateo capítulo 9, versículo 9 dice, Partindo Jesus dali, viu homem pasando Jesús de allí vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. cobrador de imposto, Ese era un cobrador de impuestos, odiado por las personas, nadie perto, o quería tenerlo cerca, mas el Señor fue donde él estaba y le dijo, quero você. Siga-me. él le dijo, mira, yo entiendo lo que piensan de ti, lo que sucede contigo, mas yo quiero que tú me sigas, sígueme. Marcos, Capítulo 13, versículos 13 e 14. versículos 13 y 14, relata el mismo hecho. Novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria. Y pasando vio a Leví, hijo de Alfeo, y le dijo, sígueme. Ele se levantou Y él se levantó y lo siguió. e Lucas capítulo 5, Y Lucas capítulo 5, versículo 27 y 28. essas coisas saindo, viu publicano chamado Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. deixando tudo, o seguiu. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Sobre esse fato El registro en los evangelios sobre este hecho es marcante. Dejándolo todo, se levantó y le siguió. queridos jovens e adolescentes, Queridos jóvenes y adolescentes, chegou a sua vez. ha llegado su momento. O Senhor está falando para você. El Señor está hablando para ustedes en esta noche. Vem e segue-me. Ven y sígueme. Eu não somente quero que você seja salvo, Yo no solamente quiero que seas salvo, ao pleno yo quiero que llegues al pleno conocimiento de la verdad, você conheça a verdade que tú conozcas e seja. la verdad y seas libre. Você quer ou não ¿Tú quer? quieres o no quieres? Então, Entonces, final da minha el final mensagem de mi mensaje vai ser va a ser sua oração. su oración, Você ora tu oración. Yo quiero que ores e diga para o al Señor y digas al Señor, o que você vai fazer ouvindo esse chamamento. ¿qué vas a hacer tú oyendo este llamamiento? Ou Sígueme. vai ¿Vas o no vas? Seguir al Señor. minha mensagem, então, Mi mensaje entonces centenas va a tener de finalizações. centenas de finalizaciones. El final de este mensaje es tuyo. Final que você vai Es el final que tú quieras darle registrado no céu. y estará registrado en los cielos. Amém? Amén. Então, conclua a mensagem Entonces, fazendo sua oração. concluye el mensaje haciendo esa oración particular con el Señor. Amén.
Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que hemos tenido para disfrutar de la palabra. Comenzando una conferencia no muy preciosa para los jóvenes, más una conferencia para todos nosotros, ya que el Señor quiere hablar con nosotros de una manera muy especial. Entonces, gracias al Señor, queridos hermanos, vamos a estar disfrutando de esta conferencia preciosa y pues que el Señor continúe bendiciéndonos. Amén, Señor Jesús, continúe hablándonos, iluminándonos con su palabra. Y hemos visto, ¿no?, que el Señor desea, hermanos, ¿no?, Señor Jesús, decirnos, sígueme. ¿No? Él nos llama y nos pide que lo sigamos. Muchos estamos buscando al Señor en cada mensaje, en cada palabra, cada mañana, cada día. Y muchas veces el Señor viene a buscarnos. Entonces busquemos tener ese corazón abierto para recibir al Señor. Amén. Señor Jesús, hermanos, les animamos a poder compartir este mensaje, dejarle un me gusta. Eso ayuda a que YouTube recomiende a más personas este mensaje. Asimismo podemos compartir este mensaje en las redes sociales. Podemos compartir también en Facebook, en WhatsApp, donde dispongamos, hermanos, para que pueda llegar a más personas, compartirlo también con los jóvenes, adolescentes de nuestra localidad. Ciertamente va a ser un gran disfrute. Amén, Señor Jesús. Amén, queridos hermanos, queridas hermanas, que el Señor los bendiga mucho. Nos encontramos en el siguiente mensaje. Amén, Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho, amados hermanos, y pues continuemos disfrutando. Amén, Jesús es nuestro Señor.